preciosa ciudad. Pues fíjese usted que se queda Ciudad Juárez fuera de la campaña de la Cruzada del Hambre. Es muy lamentable que no se haya incluido a nuestra ciudad, a nuestra queridísima frontera, en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esto así lo manifestó el presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal. Afirmó que en nuestra ciudad existen colonias más pobres que la pobreza que impera en los altos de Chiapas. Esto después de que se diera a conocer que solamente 2 municipios del estado de Chihuahua, que son Morelos y Huachochi, serán incluidos en este programa. Por este motivo el alcalde afirma que esta cruzada debería ser fundamentalmente en esta región. Y verdaderamente que sí es lamentable que se quede Ciudad Juárez fuera de esta cruzada, que aunque bueno, de todas maneras solucionará poco, pero quita el dedo de un renglón en que debiera preocuparnos a todas las personas que habitamos aquí Ciudad Juárez. El alcalde efectivamente tiene razón, existe pobreza y muy intensa, muy radical en nuestra ciudad. Y en nuestro estado pues igual, y además no veo que Batopilas esté incluido entre los municipios para esta campaña, y Batopilas es uno de los municipios más pobres de la nación, no del estado, sino de la nación. Ya comenzaron nombrando pueblo mágico, es que viven de milagro. Sí, es el pueblo mágico. Batopilas. Fíjate que el presidente municipal está muy en su papel de defender eso, ¿verdad? Pero sí, pues no se puede comparar a una etnia alejada de alguien que está en la ciudad por mucho que sea su pobreza. Tenemos por ahí una llamada al licenciado Héctor Arceluz, nada más y nada menos que el secretario del Ayuntamiento de Juárez, el secretario del municipio, y para platicar acerca de este tema de que nos dejan fuera de la cruzada. Señor licenciado, muy buenas tardes. Don Humberto, ¿cómo le va? Buenas tardes, maestro, a sus órdenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado, y pues estamos conjuntamente con las declaraciones del presidente municipal preocupados por habernos quedado fuera de esta cruzada que se está emprendiendo desde que al suroriente, donde hay familias muy pobres. Entonces, bueno, pues nosotros a través de las instancias pertinentes gestionaremos y veremos la posibilidad de que el municipio de Juárez quede dentro de estos parámetros. Sin embargo, bueno, yo quiero comentarles que algunas decisiones se toman desde el centro del país, desde un escritorio, y no se conoce la realidad precisa de los juarenses. Miren, hay absurdos como que hay colonias muy pobres en el poniente de la ciudad, y ustedes saben, los juarenses sabemos que tener, por ejemplo, un vehículo es relativamente accesible y fácil para algunos de nosotros, vehículos que son de desecho de Estados Unidos, y cuando vienen, por ejemplo, algunos de los trabajadores, de los inspectores de la Secretaría de Desarrollo Social, el hecho de que haya una gente muy pobre y contigo de un vecino con un vehículo, esto hace que ya no entremos dentro de esos programas. Sin embargo, la realidad fronteriza es muy diferente a la del centro o la del sur del país. Licenciado, yo creo que no va a haber una sola ciudad grande en nuestro país que no tenga su anillote de miseria. Y en esas condiciones, pues si nos ponemos a comparar, pues por todos lados y las encuestas que hagan, pues todo el mundo merecería esa oportunidad. Pero estamos hablando de Juárez y estamos hablando del compromiso de ustedes. Concretamente, ¿qué acciones van a seguir para que eso cambie en cuanto a que sí se le tome en cuenta a Juárez en esta cruzada? Bueno, mire, pues definitivamente llevar a cabo las gestiones pertinentes. Tenemos muy buena relación con el delegado de Sol aquí en el estado. Yo he platicado con él algunos temas, el señor presidente municipal también los ha comentado con el señor gobernador, y bueno, pues desde luego llevar a cabo las pláticas, los diálogos pertinentes con ellos, con el propósito de que a Juárez no se le excluya este programa tan importante. Licenciado, hay un programa federal, el ramo 23, si mal no recuerdo, es el ramo 23, ¿verdad? El ramo 23 para abatir pues los rezagos en materia social en muchos sectores del país. De este presupuesto, ¿sí tenemos participación? Sí tenemos participación importante. Tenemos ahí lo que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, donde por disposición de los convenios de coordinación fiscal se tienen que llevar a cabo inversión en algunas zonas marginadas. Pero miren, vuelvo al mismo
porque usted ha tocado lo medular y un punto muy importante. Si nos damos una vuelta por el poniente de la ciudad, vemos áreas perfectamente pavimentadas, áreas que tienen energía eléctrica. Sin embargo, todo esto se lleva a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Y bueno, se toman en cuenta algunos parámetros de medición y muchos de ellos, las reglas de operación o todas las reglas de operación se llevan a cabo en el centro del país. Y hay áreas que están perfectamente pavimentadas, como les comento, y vemos que otros 50 metros no están pavimentados y luego 100 metros otra vez está el pavimento. ¿Por qué? Porque las reglas de operación, cuando vienen las personas de CEDESOL a llevar a cabo las revisiones, si uno tiene un vehículo o tienen una televisión, así sea la televisión más sencilla, la gente ya no califica como extrema pobreza. Entonces, bueno, todo esto se tiene que arreglar en el centro del país. También los señores diputados tienen la facultad y bueno, tienen la atribución, la relación para llevar a cabo la revisión, estas reglas de operación que llevan a cabo estas dependencias, con el propósito de que estas reglas de operación no es posible que a nosotros los juarenses nos traten igual que a una persona que vive en los Altos de Chiapas, una planchadora, una lavadora, etcétera. Entonces, las reglas de operación tienen que ser muy flexibles para determinados estados de la República y para otros también. Entonces, ese es el tema de fondo. Sí. Licenciado, ¿cuántas colonias en este momento están incluidas para recibir estos beneficios del ramo 2023? Mire, nosotros tenemos alrededor de 120 colonias, las cuales reciben estos apoyos a través de un censo que nosotros hemos emprendido a través de la Dirección de Desarrollo Social del municipio. Son 120 colonias en donde habitan pues la gente marginada, más humilde de la ciudad, digamos. Sí, la gente más vulnerable. Incluso estamos llevando a cabo el censo, ya lo tenemos nosotros, sin embargo estamos compartiendo base de datos y llevando a cabo los trabajos conducentes a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a través del Fomento Social del Gobierno del Estado de Chihuahua y nosotros como municipio. Por una razón, porque nos encontramos que algunos tenemos unas colonias diferentes, los censos diferentes. Entonces, bueno, estamos nosotros homologando base de datos con el propósito de tener muy focalizado cuál es el problema en esta ciudad. Grosso modo, licenciado, ¿a cuánto ascienden estos apoyos por parte del gobierno federal para las zonas marginadas de Ciudad Juárez? Bueno, mire, el municipio de Juárez tiene un presupuesto de egresos de aproximadamente 3,000 millones de pesos, es lo que tenemos, 2,800 millones de pesos, y aproximadamente de esta cifra será entre el 15 y el 20%. Es decir, algunos 600 millones de pesos. Aproximadamente, sí, así es. Que vienen del gobierno federal con aspectos etiquetados, ¿verdad?, para estas colonias. Sí, totalmente etiquetados. Por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Social Municipal únicamente se puede utilizar en polígonos de pobreza para diferentes obras de infraestructura, como puede ser infraestructura hidráulica, alumbrado público, electrificación, pavimento y algunas otras obras. ¿Cuántos habitantes a grandes rasgos tenemos en estas 120 colonias, licenciado? Yo creo que quizá el 60% de la población vive en estas zonas. Y miren, en Juárez sucede una cosa que a lo mejor solamente acontece en las fronteras, y esto también es un tema de las reglas de operación. Hay colonias que están pobladas por algunos ciudadanos que trabajan en la industria maquiladora. Todos sabemos que la industria maquiladora no paga salarios que digamos que alcancen para vivir bien. Sin embargo, hubo una época cuando el licenciado Rivera fue gobernador del estado, 2004-2010, donde se crearon, incluso también en la gobernatura de Patricio Martínez, diferentes colonias a través de Infonavit, donde fondearon ellos, a través del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua,
y donde es gente realmente que no le alcanza su sueldo para vivir. Sin embargo, por reglas de operación de la Sedesol, ahí no podemos entrar a estas colonias porque son fraccionamientos. Aún y cuando vemos que hay gente que vive extremadamente, pues no en condiciones que digamos muy dignas, sin embargo, ahí estos fondos no caben. Por eso yo insisto que necesitamos meterle mano a esas reglas de operación de tal suerte de que efectivamente los recursos lleguen a las gentes más desprotegidas o más vulnerables. El hecho de que una persona habite en un fraccionamiento o en una colonia Así es. Licenciado, porque de pronto la gente, en medio de su pobreza, se imagina que estas cruzadas se van a limitar a lo mismo de siempre, a las cobijitas, a las despensas, a los saquitos de cemento, a las varillas, cuando pues medularmente se trata de que se cambie, pero de manera determinante en cuanto a su vivienda, en cuanto al empleo, el autoempleo y los servicios. Pero ¿qué tanta conciencia se puede tener de parte de estos grupos para que apoyen, para que de viva voz digan cuál sería la necesidad que ellos tienen y cómo se solucionaría? Tiene usted toda la razón, maestra. Yo creo que los gobiernos tienen que dejar de ser asistencialistas, es decir, dejar de convertirse o de ser proveedores, de llevar, como usted comenta, la despensa, el saco de cemento, la varilla. Por el contrario, el programa que anunció en fechas recientes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la Cruzada contra el Hambre, no es un programa asistencialista. Por el contrario, es un programa integral donde existen diferentes situaciones, diferentes programas, donde va a haber autoempleo, se va a generar empleo, una serie de situaciones que no únicamente es la cuestión de llevar la despensa a la ciudadanía. Por el contrario, yo creo que el programa es mucho más ambicioso, así nos lo planteó José Luis de la Madrid, el delegado de Desarrollo Social. Incluso ya están interactuando algunas mesas intersectoriales con gobierno municipal, con gobierno del estado y con los propios delegados de la federación, con el propósito de que este programa no sea asistencialista, como usted lo comenta, y que se lleve a cabo bajo otro punto de vista, bajo otra óptica. Señor licenciado, pues le agradecemos profundamente que haya aceptado acompañarnos unos minutos aquí en esta mesa de Tercera Ley. Al contrario, gracias a ustedes, un saludo sobre escuchas. Don Humberto, gracias por recibirme la llamada, maestra, muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias. Son a las ustedes, palabras del licenciado Héctor Arcelus, el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Y bueno, pues ojalá y se puedan gestionar esos recursos que de todas maneras tienen esa deuda para Juárez. El gobierno federal nos debe mucho, hablando de deudas. Vamos a hacer una